tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Todo CCF, hoy viernes 7 de julio, San Fermín, que están disfrutando muchísimo ahí de las fiestas por el norte, por Pamplona, pero a nosotros nos toca una cosa totalmente o diametralmente opuesta, que es la del sur, y no tenemos ese tipo de festividad. Vamos a hablar desde ahora y hasta eso de las 6 de la tarde de lo que concierne a la actualidad deportiva del Córdoba Club de Fútbol, que hoy, tal día como hoy, pasa indudablemente por la puesta en escena de Iván Ania como nuevo entrenador del Córdoba Club de Fútbol. El técnico asturiano de 45 años ha sido presentado esta mañana y vamos a ver, pues vamos a hacer un desglose, un repaso de todo lo que ha comentado hoy en esa sala de prensa de este estadio, al que llegaba acompañado a Iván por el consejero delegado del club, por Antonio Fernández Monterrubio, con americana, camisa fresquita, que hace falta a estas alturas del año en Córdoba. Y con esa bufanda volveremos. También estaba acompañado por el director deportivo del Córdoba Club de Fútbol, por Juan Gutiérrez, Juanito, que también se ha sentido un pelín indispuesto esta mañana, no ha podido terminar de completar la presentación de Iván Ania, pero ahora escucharemos también al gaditano hablar sobre este hombre, sobre Iván Ania, al que hoy, pues como hace referencia el cartel, le han dado la bienvenida entre el CEO del club, entre el consejero delegado y el director deportivo. Insistimos, llega Iván Ania, firma por una temporada más otra opcional en caso de ascenso a segunda división. El lunes empieza la pretemporada, así que esto pues no ha hecho sino comenzar o sino arrancar. ¿Y qué es lo que ha dicho Juanito, el director deportivo del Córdoba, sobre Iván Ania? Bueno, pues que era una de las más firmes apuestas que tenía el club, ya incluso desde hace 2 años. Esto decía Juanito. Estamos con Iván Ania y bueno, quiero presentarlo como técnico. La verdad es que era el técnico deseado hace un par de años por nosotros. Estuvimos un momento en el que bueno, que es verdad que no pudo hacerse en ese momento la contratación, Iván, pero bueno, decidimos al final separar en ese momento los caminos. Estamos muy contentos de que en este momento estés aquí con nosotros y bueno, él es un técnico que al final en Santander tuvo una etapa que nos llamó mucho la atención, un técnico que al final se basa mucho en un estilo de juego que es el que, dentro de lo que marcó Antonio el otro día en su intervención, pues da con el gusto de la comisión deportiva. Es un técnico joven, a pesar de que es joven, tiene mucha experiencia y ha pasado por equipos importantes, con esa consecución del ascenso en el Racing Santander. En el Algeciras ha mostrado también su calidad y bueno, hemos aprovechado también que al final pues se quedara con una cláusula libre de liberación y nosotros hayamos podido hacer su contratación, ¿no? Estamos muy contentos de su llegada. Pues eso decía, Juan Gutiérrez esta Algeciras hace 2 temporadas, que firmó un contrato por 4 años, según una apuesta decidida por el club albirrojo, que no suele ser habitual. Ya saben que los entrenadores suelen firmar de año en año, como mucho 2 temporadas. De hecho, llamó mucho la atención, si recuerdan, cuando el Córdoba anunció la renovación de Germán Crespo por tantas temporadas. Bueno, llamó la atención como apuesta del club. Al final aquello no salió bien, pues imagínense con Iván Ania, le dieron 4 temporadas, pero con alguna cláusula para poder liberar su contrato, como ha sido el caso. 2 años en el Algeciras, en el que, como hemos venido comentando a lo largo de toda la semana, lo hizo bastante bien en el primer año, dejando al equipo casi al borde del playoff, y donde tuvo una temporada mucho peor en este segundo año, en el que al final se salvó en la última jornada gracias a esa victoria a la postre también del Córdoba frente al Badajoz. Hablan maravillas de este entrenador, eso sí, con los mimbres adecuados. Dicen que puede hacer grandes cosas, que es un técnico joven, moderno, metódico, innovador. Bueno, hablan muy bien de Iván Ania, que eso sí, lo que ha dejado hoy claro en el Estadio del Arcángel es que quiere un equipo con carácter, que quiere un equipo con sello propio. Esto decía. Mi objetivo es que seamos un equipo que tenga una identidad, un equipo que sea valiente, un equipo que intente dominar los partidos a través del juego, a través de tener el balón, con un equipo combinativo, un equipo presionante y un equipo sobre todo competitivo y con carácter ganador.
Uno de mis objetivos principales como entrenador en todos los equipos que he estado ha sido imprimir el carácter ganador y que vaya a todos los campos, a todos los estadios a ganar sin ningún tipo de miedo, y que sea un equipo reconocible tanto cuando juegue como local como visitante, que siempre el que vaya a ver el partido sepa lo que se va a encontrar. Bueno, Iván Ania, seguro que hay gente que le reconoce de su etapa incluso como jugador, allá por la década de los 90 fue cuando tuvo su apogeo como futbolista profesional en equipos, yo le recuerdo principalmente en el Oviedo, ¿no? Un interior izquierdo, un extremo izquierdo fino, de buen golpeo, buen pie izquierdo, Iván Ania, que jugó muchos años en Primera División y que luego pues, ha tenido su futuro ligado a diversos equipos, empezó en el Caudal, luego se marchó al contraste, ¿no?, más evidente, se marchó cerca del sur, al Villanovense, y de ahí cogió un proyecto como el del Racing de Santander, un equipo llamado a grandísimas cotas, un equipo como el Córdoba obligado a ascender también al fútbol profesional, y allí lo consiguió. Lo hizo cuando todavía el formato de competición era diferente, cuando el primero no ascendía de forma directa, sino que tenía que jugar una eliminatoria de campeones. En aquella ocasión le tocó en suerte el Atlético Baleares, empató a 0 en el Sardinero, empató a 1 en Baleares cuando todavía valía aquello del gol doble en caso de empate, y ascendió el Racing al fútbol profesional, donde al final estuvo 15 partidos en la siguiente temporada hasta ser destituido. Bueno, pues hoy le han preguntado si el Córdoba y el Racing, además de combinar bien los colores, ¿no?, el blanco y el verde, si se pueden parecer también en cuanto a objetivos y en cuanto a exigencias, si tiene algo que ver la situación que vivió en Santander con la que ahora se le presenta en Córdoba. Bueno, puede ser. Son entidades distintas, ciudades distintas, aficiones distintas, pero sí que es una situación parecida. Equipos que tienen urgencias, equipos que necesitan entrar al fútbol profesional, y sí que hay momentos en los que estoy viviendo situaciones parecidas, sí. Luego le escucharemos a Iván Ania hablar un poco de la presión que se puede encontrar en el Arcángel, al final de este programa lo escucharemos, pero está claro que puede ser una situación muy similar a la que vivió en Santander, con dos equipos, incluso más en el Racing, ¿no?, porque llevaba muchos más años, es un equipo que tradicionalmente, década de los 80, 90, incluso primeros de los 2000, era un equipo consolidado en Primera División. Al final terminó en el pozo de la Segunda División B, sacarlo de ahí era prácticamente una urgencia, lo logró, lo consiguió hacer Iván Ania, aunque luego al final el Racing también volvió a terminar descendiendo, luego volvió al fútbol profesional y ahora se encuentra ahí en Segunda División. Así que bueno, pues, ese reto lo consiguió en el Racing, veremos si lo consigue este año con el Córdoba. Un Córdoba que vuelve el lunes y que pues perfila un poquito su plantilla. De momento tiene 14 jugadores en esa composición, aunque no todos cuentan. Ya saben, aquí les venimos contando durante toda la semana que hay un caso muy especial, que es el de Canario, que es un jugador pues que no cuenta para el Córdoba Club de Fútbol, el ex del Atlético Baleares. Eso lo tenemos claro, es decir, que de los que se van a presentar el lunes, salvo que haya más noticias durante el fin de semana, que todo apunta que así va a ser, que se va a anunciar algún refuerzo más durante el fin de semana, ahora mismo, a estas alturas de verano, pues podríamos contar como futbolistas útiles para Iván Ania 13, ¿no?, porque el Canario, insistimos, no cuenta como tal, salvo que le dé la vuelta a la situación de una manera sorpresiva, y sería uno de los jugadores que están llamados a abandonar el Córdoba. Así que con esos 13 de primera plantilla va a arrancar el Córdoba la pretemporada, pendiente del compromiso que tiene que jugar frente al Sevilla el próximo viernes. Pero puede haber sorpresas, insisto, durante este fin de semana. El Córdoba sigue de cerca al jugador del Algeciras, precisamente Borja Fernández, mediocentro, ex del Celta de Vigo, con el que llegó a jugar en Primera División algunos encuentros, bueno, ha estado también en diferentes equipos de la geografía europea y lleva 2 temporadas en el Algeciras. Lo conoce bien, hoy no se ha querido mojar, pero bueno, le han preguntado si de su mano podría venir acompañado algún futbolista más del Algeciras, no solamente Carlos Albarrán, como ya ha estado confirmado. Y de paso le han preguntado, ya que hablábamos del tema de la salida, por 2 nombres muy concretos, Carracedo y Quique Márquez. Ya saben que Quique Márquez no acabó la temporada con mucha autoridad sobre el aficionado, más bien todo lo contrario, y Carracedo tenía esa opción incluso de poder ver cómo su cláusula de rescisión aminoraba hasta mediados de julio, por si algún equipo de categoría superior, de fútbol profesional, quería abonar su cláusula. Bueno, pues hoy Iván Ania ha querido dejar muy claras esas 2 cosas, sobre si al final va a traer a más jugadores del Algeciras y sobre qué papel van a jugar Quique Márquez y Carracedo.
Pues no sé decirte. Nosotros estamos mirando el mercado y bueno, en las posiciones que queremos reforzar, si que hay un jugador, sea del equipo que sea, que nos interese, pues intentaremos contratarlo. Sí, son jugadores con contrato y son jugadores que tienen que estar en el equipo y ser diferenciales. Lo ha dejado muy claro, siendo muy escueto en su respuesta, en su contestación, sí que ha querido dejar muy claro que Quique Márquez y Carracedo son jugadores llamados a ser diferenciales. Ya lo eran la temporada pasada y evidentemente por unos motivos u otros pues, no terminaron de dar el mejor rendimiento. Carracedo sí que empezó muy bien la temporada, acabó algo peor, y el caso de Quique Márquez tuvo sus altibajos. Cuando mejor estaba era relegado a la suplencia por Miguel de las Cuevas, en el tramo final sí que fue más veces titular, pero el equipo entonces no rendía como se esperaba o como tendría que haber rendido, y al final pues bueno, pues se le cogió casi como cabeza de turco también a Quique Márquez. Bueno, Iván Anier lo tiene claro, quiere contar con los dos y los dos están llamados a ser futbolistas diferenciales. Lo que está claro es que los dos tienen contrato en vigor y los dos van a empezar a las órdenes del técnico asturiano el próximo lunes. Arranca la pretemporada, empezará con entrenamientos en la Ciudad Deportiva y saben, y si no lo saben se lo contamos también aquí ahora, que el Córdoba lleva un par de años o tres sin realizar ningún stage veraniego, es decir, que toda la pretemporada la realiza en Córdoba. Así que este no va a ser una excepción este año y el Córdoba va a seguir entrenando en Córdoba durante todo el verano. Así que los entrenamientos en la Ciudad Deportiva serán la tónica habitual. Y prácticamente no va a haber tiempo para ponerse muy en forma, porque el viernes que viene, es decir, estamos a una semana vista de que comience el primer partido de la temporada o de la pretemporada del Córdoba Club de Fútbol, es decir, en 7 días veremos las primeras ideas sobre el campo del equipo de Iván Ania. Córdoba-Sevilla, es ese encuentro que se va a jugar el próximo viernes a las 7 en Montecastillo. Sobre ese inicio de la pretemporada, sobre ese primer partido, también se ha querido referir hoy Iván Ania. Bueno, pues la idea es empezar la pretemporada, pues como todas, de menos a más. Tenemos un partido a los 5 días de iniciar la pretemporada y bueno, pues tendremos que llegar no en las mejores condiciones, porque es evidente que vamos a llevar pocas sesiones, quizá menos que el Sevilla, pero las pretemporadas están para trabajar conceptos, para trabajar físicamente. Lo importante no es el partido del viernes, sino el primer partido de Liga. Tenemos jugadores de la primera plantilla, no sé si van a llegar más o no, el mercado es el que lo va a ir decidiendo, pero creo que vamos a tener los jugadores suficientes para afrontar ese primer partido con garantías. Lo hace indicar que sí, insisto que a día de hoy son 14 los que hay en plantilla, pero sí que se espera que de aquí al lunes, cuando también empezarán los reconocimientos médicos y demás, el Córdoba anuncie algún movimiento más, algunos movimientos más para su plantilla. Sí que se espera, pero no hay nada apalabrado, nada cerrado, como estaban diciendo los protagonistas, así que veremos si al final el Córdoba arranca con esos 14 o hace efectivo algunos de los movimientos que tiene previsto durante estos días de fin de semana. Antes de ese partido, frente al Sevilla, por cierto, insistimos, el viernes que viene a las 7 de la tarde, y entendemos que el calendario de pretemporada se tendrá que conocer más adelante, se tendrá que conocer por lo menos, si no la próxima semana, sí que la siguiente, porque la semana que viene evidentemente ese partido será el viernes y será el único partido de preparación que habrá la próxima semana, es decir, que igual durante la semana podemos conocer el calendario previsto para la pretemporada del Córdoba Club de Fútbol a partir de esa segunda semana o tercera semana, mejor dicho, del mes de julio. Lo que se conocerá también en breve, aunque en este caso a finales del mes, será el calendario de la nueva temporada. 26-27 de julio, apunten esa fecha, ya la venimos diciendo por aquí en las últimas semanas, apúntenla en rojo porque será cuando desde la Federación se haga el sorteo del calendario, que este año mete al Córdoba en el grupo 2, una liga que va a dejar al Córdoba este año en el grupo 2 en una composición norte-sur, es decir, no se va a medir
equipos como el Deportivo, el Lugo, la Ponferradina, que terminaron descendiendo, pero sí que va a tener en su territorio, evidentemente, a un descendido ilustre y potente como el Málaga, va a tener también al Atlético Baleares, va a tener al Ibiza, que también descendió de segunda división, los equipos del Levante español, estará por ahí el Castellón, que siempre es un equipo fuerte, el Alcoyano, el Murcia, en fin, todos los andaluces, Ceuta, Melilla y el Mérida, ¿no? Son los equipos que este año, además de Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B, van a componer el grupo 2 de la Primera Federación. Y esto, ayer escuchábamos a Toni Cruz, al que nos marchábamos o con el que nos marchábamos a hablar sobre esta situación y a opinar de la nueva temporada. Esto es un debate recurrente, antes de que empiece siempre la temporada, saber qué grupo es más fuerte, si está uno más contento en el grupo 1, en el grupo 2, en fin. Hoy se ha querido referir también Iván Ania a esta situación y a su juicio él deja claro que él sí que tiene la impresión de que este grupo, el grupo 2, va a ser más potente que el anterior. La composición de los grupos cada año la van cambiando, a priori este grupo parece más fuerte que el otro, pero luego este año creo que subieron 2 equipos de cada grupo. El primer año de Primera Federación subieron 3 de un grupo y 1 del otro. Creo que todos los partidos son difíciles porque es una categoría muy igualada. Al final ves que hay muy poca diferencia de puntos entre los que están arriba y los que están abajo. Tienes que competir cada partido como si fuera una final desde el primer partido de liga, porque esos puntos que al principio parece que no son importantes, al final son los que deciden si consigues los objetivos o no. ¿Y dónde debería de estar el Córdoba? Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo y el Córdoba evidentemente es uno de los favoritos de la competición. Cuenta, se elude la palabra ascenso, por lo menos de forma directa, ¿no? Sí que se habla de ser de los favoritos de la competición, sabemos cuál es el objetivo, pero es algo que ya avisó, que ya advirtió el consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, que iban a hablar de ascenso una vez y que esa palabra iba a desaparecer del vocabulario del club durante toda la temporada, es decir, que ya se sabe cuál es el objetivo, que el objetivo es el ascenso, pero que no se va a repetir durante toda la temporada. Y es curioso que hoy, cuando se le ha preguntado a Iván Ania por estas circunstancias, haya dicho lo que ha dicho, ¿no? Que el objetivo lo sabemos todos, ser favoritos, estar en el grupo de los favoritos, pero no se nombra la palabra ascenso, es decir, que este año vais a escuchar poco, esto del objetivo es ascender, el objetivo es ascender y el objetivo es ascender. Ya se sabe, lo dijo el consejero delegado en su primera comparecencia y a partir de ahí, además, que avisó, va a ser la primera y última vez que escuchéis hablar, por mi parte, de la palabra ascenso. Bueno, pues parece que todos los mensajes escudriñados hasta la fecha van un poco en esa misma tónica. Lo que está claro es que el objetivo es ese, el objetivo es ascender, el objetivo es intentar hacerlo, si se puede, evidentemente por la vía rápida, intentar hacerlo como campeón de grupo para evitarse luego el playoff y todo lo que le rodea, aunque es muy complicado, evidentemente ganar una liga o ser el mejor de 20 equipos, pero bueno, el Córdoba aspira a ascender al fútbol profesional. Eso conlleva una presión que la temporada pasada hubo quien no supo gestionar, desde el banquillo, el caso más claro de Germán Crespo, y a una situación ante la que no se supo responder desde la plantilla, sobre todo durante la segunda vuelta de la competición. Así que eso genera una presión extra, la presión que puede influir o que puede también meter el Arcángel, que no todo el mundo, lo dicen grandes exfutbolistas, ahí está el caso de Javi Moreno, no todo el mundo es capaz de convivir o de responder a ella, la presión que se tiene cuando uno es entrenador o jugador del Córdoba. Bueno, pues hoy se le ha preguntado también por esa situación a un Iván Ania que ya sabe lo que es tener bajo sus espaldas, o sobre sus espaldas, mejor dicho, la responsabilidad de un club histórico, como en su día tuvo con el Racing de Santander. Bueno, le preguntaban por la presión, de forma genérica, global, y esto es lo que contestaba Iván Ania. Sí, bueno, desde fuera tienes una visión que ahora la estoy viviendo en primera persona desde dentro. Está claro que la masa social del Córdoba es enorme, una afición muy fiel, y en cuanto a la presión, pues yo creo que hay que saber llevarla. Es muy bonito el jugar ante 15.000 personas, pero hay que tener claro que esa exigencia
nos la tenemos que imponer no solo cuando juguemos ante 15.000, nos tenemos que imponer la exigencia desde el primer entrenamiento, que va a ser el lunes. O sea que el jugador que viene al Córdoba sabe lo que representa, sabe qué escudo defiende y están preparados para asumir esa presión. Bueno, pues ese es el reto que tiene por delante el Córdoba Club de Fútbol, el reto que tienen que asumir tanto Iván Ania como los componentes de la plantilla del Córdoba, que volverán el lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva. Y ojo a la semana que entra, porque va a ser complicada en materia de temperatura. Saben que tenemos por delante una ola de calor que se va a extender durante la próxima semana en todo el territorio español, pero que indudablemente se acentúa mucho en el sur. Desde el próximo domingo ya los termómetros van a superar los 40 grados, 41 se esperan de máxima para el domingo, y durante buena parte de la semana incluso superar los 43 grados, así que bueno, pues nos espera en las horas de más calor, evidentemente, las horas más céntricas, así que nos espera una semana de bastante calor y de bastante poco movimiento en general por las calles, así que nosotros nos vamos a despedir deseándoles un buen fin de semana, el que pueda y esté en la playa o en las piscinas, bueno, pues que aproveche y se quede por ahí. Y el que no y tenga que estar currando por lo menos la próxima semana o le quede un poquito todavía en el mes de julio, bueno, pues que atempere un poquito y que se cuide mucho en esas horas críticas del día, porque la semana que viene viene fuerte, valga la redundancia. Así que lo dicho, nosotros nos vamos a despedir deseándoles que pasen un gran fin de semana y, como no, también agradeciendo la labor técnica del compañero Álvaro Peche, que ha hecho posible que este programa llegue hasta todos y hasta todas vosotras. Así que lo dicho, un auténtico placer, disfruten del fin de semana. Gracias por haber estado ahí, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana aquí con más Todo CCF. Gracias por estar ahí, chao.